¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor por este tiempo que el Señor nos permite, esperando que se encuentren todos bien en su salud. Empezamos en esta mañana con la meditación de la palabra. Busquemos esta vez el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a meditar en este versículo. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Una de las cosas que tenemos que aprender después de recibir la salvación, como también el apóstol Pablo dijo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. El diablo sabe perfectamente que si la iglesia se encuentra unida y perseveramos juntos en oración y ruego, vamos a conquistar grandes almas para el Señor, o vamos a poder llevar a cabo la vida cristiana dentro de la iglesia. Aquí vemos mucho y tenemos que aprender de la iglesia primitiva. Aquí dice que todos perseveraban. Perseveraban significa tenían un mismo objetivo, un mismo plan, un mismo propósito. Todos tenían el mismo corazón para cumplir el propósito que Dios había encomendado a ellos. Entonces nosotros estudiando el libro de los Hechos podemos aprender que aquí dice, perseveraban unidos o unánimes en oración y ruego. Aquí en aquellos días Pedro se levantó en medio de ellos, ¿no? Estaban 120 personas. Ahí es también que buscan al sucesor de Judas Iscariote, que había traicionado a nuestro maestro. Y en el versículo 24 dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Aquí de igual manera vemos que todos estaban unidos para un propósito de una elección del sucesor de quien traicionó a nuestro maestro. Y sabéis que cayó sobre la vida de Matías. Cuando hay unidad en oración, en ruego, ahí Dios habla y ahí Dios bendice grandemente. Confirma Dios en todas las cosas. Y luego Hechos capítulo 2, en el versículo 1, de igual manera, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí la palabra otra vez aparece, unánimes juntos. Estaban en una de las fiestas judías importantes de Pentecostés. Y en aquel momento, en aquel día, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Ahí vemos cómo desciende el Espíritu Santo sobre aquellas personas o sobre los santos que estuvieron reunidos, que tenían el mismo corazón, la misma unidad, estaban perseverando, tenían el mismo objetivo. Ahí en ese momento es cuando el Espíritu Santo vino y descendió sobre la vida de ellos. Recibieron poder, autoridad para poder seguir predicando la palabra de Dios. Entonces vemos los grandes beneficios que Dios hace cuando la iglesia está unida, cuando persevera bajo un mismo propósito, bajo un mismo objetivo. Y más adelante, en el verso 46 de Hechos 2 mismo, continúa y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí, de igual manera, estaban unánimes cada día en el templo. Nosotros, de igual manera, la iglesia, cada día debe estar más unida en amor, en mansedumbre, en sencillez de corazón, para cumplir el plan y el propósito que Dios quiere. Aquí la iglesia primitiva partían el pan juntos, comían con sencillez de corazón. Y en el verso 47, Hechos capítulo 2 mismo, ha dicho, alabando a Dios, ellos alababan a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor vio a la iglesia primitiva que mantenían la unidad, perseveraban en el mismo objetivo. Entonces el Señor hacía de enviar nuevas personas para que ellos escuchen el Evangelio, estas nuevas almas, a través de la predicación de los apóstoles, y la iglesia cada día crecía muy bien.
pero donde hay contiendas, divisiones, muy difícil que la obra del Evangelio prevalezca y dé fruto, porque ahí lo que estaría prevaleciendo es la obra de Satanás antes que la obra de Dios. Por eso nosotros tenemos que orar mucho por cada uno de las iglesias para que no obre Satanás, porque si hay división dentro de los miembros, entonces será una iglesia muy débil y no podrá llevar a cabo el evangelio de salvación. Por eso el apóstol Pablo nos escribió a cada uno de nosotros, Efesios capítulo 2, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 2, ha dicho: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí palabra Pablo, humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Muy importante que tenemos que llevar a cabo dentro de nosotros para que mantengamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. También hemos aprendido mucho del Salmo 133 que conocemos todos, ¿no? El salmista ha dicho: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad, es bueno, ¿no? Ha dicho cuán bueno y cuán delicioso. Palabras importantes, bueno y delicioso. Pero cuando los hermanos están juntos en armonía, no dice en desarmonía, armonía, es decir, juntos que armonizan para un mismo objetivo, para un mismo plan. Y eso es llevar a cabo la obra de la predicación del Evangelio. El último del Salmo 133 ha dicho: es como el rocío del monte Hermón que desciende hasta el monte de Sión. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hermón es uno de los montes muy importantes en Israel, está al norte. La gran mayoría del tiempo permanece en nieve que destila, y de ahí pues forma el río Jordán y desciende hasta el mar de Galilea. Y sabéis que el mar de Galilea es uno de los lagos más importantes de Israel, porque de allí pues beben, un 30% de su población sirve para beber y para el regadío. Se convierte en uno de los lagos importantísimos dentro de Israel. Pero todo desciende desde el monte Hermón, que queda al norte. De allí viene, baja, destila el agua. Nosotros de igual manera debemos permanecer juntos, unánimes, perseverando con el mismo propósito y el mismo plan hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quedemos hasta aquí, hermanos.